Bendiciones en Cristo y María, a todos los hermanos que se vayan a conectar para recibir esta palabra, palabra de vida, palabra de aliento, palabra para edificar tu vida. Y aquí está Marta nuevamente, luego de un tiempito, ¿verdad? Utilizando el tiempo de Dios para rebosar mi copa, para llenarla, para trabajar en espíritu y verdad alineada al propósito de Dios y a lo que Dios quiere para su pueblo, llevar a su pueblo, ¿verdad? Ese mensaje que sea un mensaje lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que usted pueda rebosar su copa al igual que yo. Pero primero que nada, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, unas experiencias de vida con respecto, ¿verdad? No solamente al tiempo de Dios, sino al orden de Dios. Y así lo he titulado, ¿verdad? Dios de orden. Ciertamente nuestro Dios es un Dios de orden. Así que primeramente, siguiendo el orden divino de nuestro Creador, de nuestro Papá, por excelencia, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y a preparar el ambiente, la atmósfera donde tú estás, donde yo estoy, para que el Espíritu Santo hable directamente a tu corazón y pensando en lo que tú necesitas, porque solo Dios sabe lo que tú necesitas. Están los anhelos de nuestro corazón, pero solo Dios sabe lo que nos conviene, y eso es lo que Él nos envía, porque su plan siempre es perfecto. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, Padre bueno, Padre de bondad, hoy te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que hiciste hoy, por lo que seguirás haciendo en el día de mañana, Señor. Espíritu Santo, ponga carbón encendido sobre mis labios, sobre mi lengua, y ponga el fuego del Espíritu Santo en mi corazón, Padre amado, para que no sea Marta, sino tú, Señor, hablando a cada persona que se vaya a conectar y pueda disfrutar de esta prédica, y que sea para edificar su vida. Sellamos todas las redes sociales, todas las conexiones del internet a través de las cuales esta prédica vaya a pasar para edificar tu vida. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amado hermano, aquí está Marta Milagros nuevamente para compartir contigo una palabra que ha estado retumbando en mi mente y en mi corazón, y que entiendo es pertinente para este tiempo. Un tiempo en donde hay mucho desorden, en donde hay muchas corrientes nuevas, muchas ideas, ideologías y pensamientos que no están alineados ni a la palabra ni al propósito de Dios. Y a esto quiero llamar tu atención en el día de hoy, bendito Dios. Y esta reflexión la he titulado, ¿verdad? Dios de orden. Dios de orden. Y ciertamente nuestro Papá es un Dios de orden, no es un Dios mediocre, es un Dios que pensó desde antes de nosotros nacer cómo nos iba a hacer, cuál era nuestra naturaleza, cuáles eran las cualidades y cuáles quizás eran las virtudes que Dios había puesto en cada uno de nosotros, y que nosotros por nuestra desobediencia perturbamos esa esencia divina que el Señor puso en Adán y Eva. Y entonces tenemos que entender que Dios es un Dios de poder, que nuestra carne, nuestra esencia pecadora no puede alinear el propósito de Dios a nuestra conveniencia, que las normas de Dios nosotros no las podemos acomodar a nuestra conveniencia. Es que nosotros, como seres creados por nuestro Padre, tenemos que alinearnos a esa obediencia, a esas normas que están en la palabra y que ha determinado el Señor desde la antigüedad. Bendito Dios. Y a eso quiero llevarte a reflexionar en este tiempo. Dios de orden. Bendito sea Señor, ¿verdad? Y quiero compartir contigo, ¿verdad? Quiero empezar hablándote de cómo nosotros sabemos que las cosas están en orden. Y a eso te voy a ir llevando. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra vida está en orden? ¿Cómo nosotros sabemos que nuestra vida dentro de la sociedad, aunque esté corrompida, nosotros estamos en el orden divino? ¿Y cómo nosotros podemos saber a través de las cartas de San Pablo a Timoteo si nosotros verdaderamente estamos siguiendo el orden de Dios o estamos siguiendo nuestro orden? Y me resulta interesante cuando empiezo a reflexionar sobre este título, ¿verdad?, que me fue dado en un momento particular, Dios de orden.
y recordaba el momento particular, el momento esencial, el momento pico cumbre de mi vida. Y es que yo pensaba que mi vida estaba en un orden. Yo pensaba que todo estaba en perfecta voluntad del Señor, ¿verdad? Porque a veces pensamos, pues mira, yo trabajo, yo tengo mi hogar, yo educo a mis hijos, yo no voy a fiestas, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad? Pero a veces pensamos que estar en ese estatus nos hace estar en el orden de Dios. Y mire que descubrí en ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor me llama a sus pies en aquel sagrario, ¿verdad? Cuando hice aquel retiro, el Señor me muestra todos los eventos de mi vida y al mismo tiempo me muestra cómo Él estuvo presente a través de ese tiempo de que yo pensaba que estaba en orden. Sin embargo, cuando el Señor escudriña mi corazón y me hace ver cuán grande es su amor y al mismo tiempo me hace ver cuáles son sus leyes, me muestra en qué yo estaba fallando como hija de Dios. Porque nosotros entendemos que somos hijos de Dios. Y Dios se comporta como un padre amoroso, como un padre que corrige, como un padre que nos cuida, ¿verdad? Que nos da la provisión, pero ¿cómo yo me estoy comportando como hijo? ¿Realmente me estoy comportando yo como hija de Dios, como hijo de Dios? ¿O yo estoy viviendo la vida de hija como yo quiero y no necesariamente como hija de Dios? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Y curiosamente lo primero que hizo el Señor, ¿sabe qué hizo? Me mandó con amor, ¿verdad? Como dicen por ahí, con cuerdas de amor, a ordenar mi vida personal para yo poder estar alineada al orden de Dios. Ahí fue que comprendí que mi vida tenía el orden del hombre, el orden que yo quería, pero no estaba en el orden conforme a Dios. Y eso fue una de las primeras encomiendas que hizo el Señor conmigo en mi conversión. Primero me ordenó a poner en orden mi vida amorosa, ¿verdad? Yo estaba en una convivencia, en fornicación, estaba viviendo libremente en una relación sin tener los sacramentos y el Señor me hizo ver que eso no le era agradable. Y tuve que tomar decisiones fuertes en mi vida para estar en el orden de Dios. Y miré cómo Dios me decía, ¿tú quieres servirme? Porque yo anhelaba estar en la presencia del Señor. Yo quería estar donde yo estoy en este momento, predicando, sirviendo, recibiendo dones para el beneficio, ¿verdad? Para trabajar para la iglesia, para ayudar a la gente a venir a los caminos, para que pudieran entender el amor de Dios. Pero estaba la condición de que tenía que poner mi vida personal conforme al corazón de Dios. Y tuve que tomar una decisión bien difícil en mi vida, amando una persona aquí en la tierra. Tuve que decidir, pues, el amor de Dios por lo que yo deseo, por lo que yo quiero, que me ha enseñado que me ama más que cualquier hombre. El Señor me decía en cada descanso en el Espíritu que me daba, nadie te va a amar como yo. Y yo pensaba que lo que yo tenía a mi lado era amor, que eso era lo más grande que yo tenía. Y el Señor me fue mostrando con esas cuerdas de amor a través de la Eucaristía. Yo anhelaba tomar mi Eucaristía, pero en una vida llena de fornicación yo no podía tomar el cuerpo de Jesús. Y en eso yo estaba clara. Así que lo primero que el Señor me dejaba saber, tú anhelas comer y beber de mi sangre, pon tu vida personal en orden, conforme a mi orden, ¿verdad? Conforme a mis mandamientos, conforme a mi palabra. Y fue una decisión que me costó, que en un principio me costó dolor, pero tan pronto, hermanos, yo me reconcilié y sentí el amor completo y perfecto en la Eucaristía. Eso me fue llenando y dándome fortaleza para mantenerme libre, ¿verdad? En el camino, en el orden de Dios en mi vida personal. Y luego me mandó a poner en orden mis finanzas. Yo tenía un desajuste financiero. Yo comprendí que yo tenía que ser justa con mis finanzas, que yo tenía que poner en orden mis finanzas, ponerme al día en los pagares que tenía atrasados, en
empezar a hacer un presupuesto, porque Dios es un Dios de orden. Y nosotros como servidores, nuestra vida personal tiene que estar alineada a esos mandamientos y al orden divino. Nosotros no podemos andar en nuestra carne al garete, como decimos por ahí, y servirle al Señor. No podemos estar en dos aguas. Y esa fue mi experiencia personal y es parte de mi testimonio. Y dice el Señor, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Pero yo tuve que dar ese primer paso para comenzar a ordenar mi vida personal, luego mi vida financiera, mi vida familiar. Tuve que establecer un orden, unas prioridades, empezar a educar a mis hijos conforme al corazón de Dios. Y luego que yo doy ese paso de firmeza y comienzo a trabajar, que me costó mucho trabajo, pero en esa emoción de saber que cuando yo terminara de organizar, Dios iba a tomar control de toda mi vida. Y era como abrirle un espacio para que Dios obrara en mí, ¿verdad? Es parte de nuestra conversión. Yo no puedo convertirme por emoción y dejar mis situaciones en el aire y dejar las cosas desorganizadas en mi vida. Conforme yo fui organizando mi vida terrenal, el Señor fue tomando, yo fui abriendo ese espacio para que el Señor fuese tomando ese espacio y empezara a estar arriba. Mi orden empezó a entender que primero estaba Dios y que luego tenía que tener organizadas todas las cosas de mi vida en el nombre del Señor. Y es que cuando Dios transforma tu corazón, va poniendo orden en tu vida. Y fíjese que hace la transformación, la sanación en mi corazón, en mis pensamientos, pero me pide acción. No podemos pretender tener una conversión sin accionar. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, que a veces queremos ir a un retiro, queremos tener a Dios como un botiquín de primeros auxilios. Ya me resolví esta situación, ok, vuelvo a mis andadas, o sigo caminando, o no soy agradecida, o ya resolví. No, Dios es un Dios de pacto. Dios no es un Dios de instantes, de momentos, ¿verdad? Dios es un Dios de eternidad, que cuando nosotros hacemos un compromiso y nosotros le decimos el sí al Señor, es un Dios de pacto, de amor eterno. Eso tú tienes que entenderlo. Una vez yo comencé a dar ese paso, que fueron sumamente difíciles para mí en mi vida carnal, empecé a comprender que yo le estaba dando la soberanía al Rey de Reyes. Y una vez yo completé ese proceso, que fue por etapas y me tomó tiempo, entonces el Señor dijo, ahora estás lista para comenzar a servirme como una verdadera hija de Dios, porque ella estaba alineada al corazón de Dios, estaba trabajando, estaba cumpliendo los estatutos, y entonces la gracia sobreabundó en mi vida y me hizo apta, me hizo deseable para trabajar para el Señor. Mira, hermano, y no es que yo esté santificándome, pero todos los días nosotros tenemos que luchar por mantener que sobreabunde esa gracia en nosotros, para nosotros poder servirles en espíritu y verdad al Rey de Reyes. Y es que Dios no hace casualidades. Dios nos hizo para ser adoradores, ¿verdad? Para adorarlo en espíritu y verdad. Y fuimos creados para llegar a la santidad, pero tenemos que trabajar con este factor que es la carne. Dice el Señor, ¿verdad? Que el orden de Dios trae muchos beneficios al ser humano. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué queremos seguir caminando en contra del orden de Dios? Es que es más fácil la desobediencia que la obediencia a nuestro Padre. Yo siempre recuerdo, ¿verdad? Y les traigo a colación cuando nosotros somos pequeños y desobedecemos a nuestros papás. En mi tiempo nos daban una pela terrible, ¿verdad? Y nos castigaban. A veces nos daban las dos cosas. Yo siempre recuerdo los correazos terribles que me daba mi mamá cuando yo incurría en desobediencia, ¿verdad? Cuando yo no seguía las normas que habían en mi casa. Y yo pienso, ¿verdad?, cómo ese Padre Celestial no nos castiga de esa manera, pero se retira su gracia, no su presencia.
Quiere decir que su gracia a través de la desobediencia va que no puede pasar, no puede fluir, ¿verdad? Es como cuando usted tiene un río con una corriente que va a las millas y usted le pone un panel, usted le pone la piedra, ¿qué hace esa gracia? Se desvía, ¿verdad? Esa agua se desvía. Pues lo mismo ocurre cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando no tenemos el orden establecido por Dios en nuestra vida. Ahí es donde nosotros vemos las consecuencias de nuestros actos. Si usted está gastando más de lo que usted se gana, pues viene la crisis financiera, porque es que una de las cosas es que uno tiene que ser un buen administrador de lo que tenemos, y lo vemos en las viñas, ¿verdad? En los sembradíos, en las parábolas, usted tiene que ser un buen administrador para rendir buenos frutos. Si usted gasta más de lo que usted se gana, usted no está siendo un buen administrador, y eso a Dios no le agrada, porque Dios no le invitó a usted a pasar miserias en esta vida. El Señor lo invitó a usted a tener riquezas en abundancia, no solamente, ¿verdad?, lo necesario en la vida terrenal y en la vida espiritual, y sería que sobreabunde esa gracia de vida espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en desobediencia con nuestros padres, pues nos castigaban o nos daban una pela. Yo a veces digo, a mi Dios nunca me ha dado una pela. Yo recibo las situaciones conforme a mi desobediencia. No es que Dios me castiga, es que las consecuencias de mis actos no van a ser positivas para mi vida. Si yo estoy en fornicación, si yo estoy en adulterio, las consecuencias de mi vida espiritual y las consecuencias también en mi vida terrenal, yo las tengo que asumir. Yo no puedo decir que es un castigo del enemigo o que es un castigo de Dios o que el enemigo me llevó a ser desobediente, porque nosotros tenemos voluntad propia, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios de orden, no nos podemos equivocar, en pretender tener el orden terrenal sin tener conciencia de lo que conlleva el orden de Dios. Bendito Dios, bendito y alabado seas, ¿verdad? Una de las cosas que yo veía a través de este tema, y hablando un poquito de mi testimonio, ¿verdad?, es cómo el mismo Dios establece un orden en el Génesis durante la creación. Mire, es maravilloso cuando nosotros leemos en Génesis 1, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 31, donde se habla de la creación, ¿verdad? Es interesante ver que dice, y leo la palabra, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y mire lo que dice, la tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Haya luz, creó primero la luz, vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. O sea que creó la luz pues en un orden divino. Creó la luz, creó las tinieblas, ¿verdad?, el día y la noche. Luego dice, separé unas aguas de las otras, y Dios hizo el firmamento. Separó el agua, creó el firmamento, que lo llamó cielo. Hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Bendito Dios. Dice, que se reúnan las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Ahí vemos cómo creó la tierra. Ya Dios llamó a lo seco tierra. Vamos en un orden: luz, oscuridad, día, ¿verdad? Fue creando el día, fue creando el agua, fue creando la tierra. Bendito Dios. Vamos en un orden divino. Voy a hablar un poquito de ese orden, ¿verdad?, entrando en la vida cotidiana, desde el punto de vista, ¿verdad?, hacia donde Dios cada día en mi trabajo me hace ver cómo todo tiene un orden divino, cómo la creación de Dios tiene un orden y cómo el orden redunda en bendición, en salud, en paz, en bienestar. Dice, dijo Dios en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla y árboles frutales sobre la tierra, que den frutos según su especie con semilla dentro. Y así fue.
La tierra produjo hierba verde, plantas con semillas según su especie y árboles que dan fruto con semilla. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde, hubo mañana en el día tercero. Así que fue creando que hierba y árboles frutales, las semillas para poderse reproducir. Creó la semilla. Wow, bendito Jesús, ¿verdad? Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día y de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Fíjese que estableció las estaciones: primavera, verano, invierno, otoño, ¿verdad? Una creación magnífica, los días y los años. Vemos la creación del tiempo. También dice: creó, Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, el sol, ¿okay? La lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Qué magnífico es Dios, bendito Dios, ¿verdad? Luego dice, eso fue en el día cuarto. En el día quinto dice que las aguas se llenen de seres vivos, de seres vivos. Dice que vuelen las aves sobre la tierra, surcando el firmamento del cielo. Creó las aves y Dios creó grandes cetáceos, son los delfines, las ballenas, ¿verdad? Y todos los seres vivos que serpean, que se arrastran y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: creced y multiplicaos. Dio la orden de crecer y multiplicarse. No solamente estaba creando, sino que estaba perpetuando las especies. Mire qué perfecto es Dios, bendito Señor. Dice: hubo tarde y hubo mañana, día quinto. En el sexto día dice: produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes, ganados, reptiles del campo, y vio Dios que era bueno. Qué interesante. Y vio Dios que era bueno. Y estamos en el, bendito Dios, sexto día. Dice: hagamos al hombre, mire qué hermoso, a nuestra imagen y semejanza. No, Él no creó el hombre a lo loco, a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y sobre todo los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Bendito Dios, ¿verdad? Y dio la orden: crecer y multiplicaos, llenar la tierra y someterla, ¿verdad? Crea primero el hombre y más adelante vemos en la historia que crea la mujer, ¿verdad? Así que también nos dice que las plantas servirán de alimento, ¿verdad? Las portadoras de semilla, todos los árboles servirán de alimento, ¿verdad? Todo lo que verde será de alimento. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor va estableciendo una jerarquía, va estableciendo un orden en la creación y un orden divino, ¿verdad?, para poblar la tierra. Y dice: y los creó, varón y mujer los creó. ¿Okay? Y en el séptimo día dice que Él descansó. Que Él descansó, o sea, que en el orden de Dios también hay tiempo de ¿qué? De descansar. Y esta es palabra de vida, palabra de Dios, ¿verdad? Qué interesante ver desde la creación. Muchas veces cuando yo estoy dando mis cursos específicamente de biología, yo trato de hacerle entender a mis estudiantes cuán maravillosa es la creación del hombre. Desde el punto de vista bíblico, Dios creó al hombre, pero cuán perfecto Dios creó el sistema de nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Cuando estudiamos la célula, cómo la célula tiene todos sus organelos, todas sus partes y cómo va funcionando en equipo para que nuestro cuerpo pueda funcionar al máximo, ¿verdad? Y no hay manera de explicar
cuán perfecto está hecha nuestra célula, nuestros órganos, nuestros tejidos, para que el funcionamiento sea de excelencia, que haga sus funciones como tienen que ser para preservar la vida. Y es que Dios hace todas las criaturas perfectas, ¿verdad? Vemos el orden de las estaciones. Si nosotros a veces cuando yo toco el sistema solar, los estudiantes me dicen, ¿cómo no se mueven los planetas de ese lugar que se mantiene en órbita en esa distancia? Y yo digo, solamente una persona perfecta pudo haber creado tal perfección en nuestro sistema solar, las leyes que hay en nuestro sistema, ¿verdad? En nuestra Tierra y en nuestro sistema, para que todo vaya en un orden divino, en un orden donde se preserva la creación del Señor, bendito Dios, ¿verdad? Y ese orden lo vamos a ver cómo trasciende a través de todas las generaciones. Y en cuanto a cómo se desarrolla cada organismo, cómo se desarrolla la naturaleza y cómo se desarrolla la creación, que somos nosotros, la creación máxima, ¿verdad? Y vamos a ver el orden, pero no solamente en el hombre, vamos a también ver lo que es la disciplina, ¿verdad? El sometimiento del hombre a los mandatos de Dios. Sabemos la desobediencia de Adán y Eva, pero también tenemos que entender que en el Antiguo Testamento tuvimos hombres en la historia de la palabra del Señor que se sometieron a los mandatos de Dios, reconociendo la jerarquía, la autoridad divina, siguieron las órdenes de ese Dios que estableció un orden, que estableció unos estatutos, que había unas normas y unas reglas. Por ejemplo, Noé siguió los preceptos, ¿verdad? Y siguió las órdenes de su Dios, ¿verdad? Creyendo en fe. José, Moisés, David y Salomón, que fue una gran muestra de lo que era la obediencia, que es parte del orden de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 14:40, San Pablo, ¿verdad? En las cartas de Corinto dice que todo se haga con respeto y orden. Y habla no solamente de los estatutos del hombre, sino también en las reuniones litúrgicas, en las actividades y en nuestra iglesia. O sea que todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Nos dice San Pablo en esa carta, en el capítulo 14, específicamente en el versículo 40. Y es que estas cartas de San Pablo, ¿verdad? Las cartas, específicamente las cartas de Timoteo, son una guía que nos lleva a mantener el orden, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra vida personal. Y es que nosotros no podemos caminar en Dios sin tener orden. Tenemos que estar alineados al orden divino para que todo lo demás vaya fluyendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? El orden es una condición que se mantiene mediante estructuras, sistemas y protocolos. ¿Okay? Escuche bien, mediante estructuras, sistemas y protocolos. Así que Dios nos ha dado una estructura. En el Antiguo Testamento nos dio los 10 mandamientos que prevalecen. Nos dio una estructura. Nos ha dado no solamente un protocolo con su actuar cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. Si no se establece esa estructura, si no se establece ese ejemplo, si no, la gente no entiende o no percibe que hay una estructura divina, que no hay un protocolo, una forma de actuar conforme al corazón de Dios, esto va a generar un vacío, un desorden, un caos. No solamente en la vida personal, en las estructuras sociales, sino también en nuestra vida espiritual. Y ahí es donde tenemos un problema serio. Yo siempre digo que el caos que nosotros tenemos en la sociedad tiene que ver con la desobediencia. Tiene que ver con no creer, con no aceptar, con no internalizar lo que Dios nos ha dejado escrito. Si usted no le enseña a un niño los mandamientos, si usted no le enseña a un niño a modelar la conducta conforme a Dios, ¿qué va a hacer el niño? Va a vivir su vida conforme a lo que usted le enseñó
aprende de usted. La violencia, el caos, la desobediencia que hay hoy en día en nuestra sociedad es la falta de Dios en el corazón del hombre. Y es que para nosotros poder entender el orden divino, nosotros tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Es que tenemos que abrirle a Dios nuestro corazón para que Dios quite nuestros anhelos y ponga los anhelos del mismo Dios para nuestra vida, para que Dios quite los planes carnales que nosotros tenemos y ponga a Dios el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que hay que abrirle la puerta de nuestro corazón y dejar que Dios haga, someternos a esa voluntad, a ese plan que ya Dios tiene contemplado desde antes de nosotros crearnos, ¿verdad? Y por eso es que esa estructura que nos ha dado Dios a través de su palabra, a través de los mandamientos, a través de su vida terrenal, si usted no lo entiende, si usted no lo percibe, si usted no lo cree, no hay manera de que usted pueda estar en el orden divino y por lo tanto su vida no va a estar en orden, va a ser un caos. Dice, curiosamente, yo pensaba, por ejemplo, en estos soldados cuando sepultaron a Jesucristo, que lo metieron en esa cueva, que le pusieron esa piedra gigante. Dicen algunas versiones que los soldados estaban allí cuando se movió la piedra, cuando llegó el ángel y movió la piedra y vieron a Jesús resucitado, y ellos corrieron despavoridos. Y fíjese, en lugar de convertirse viendo lo sobrenatural que había ocurrido, porque ellos sabían que no se habían robado el cuerpo, esos soldados que estaban haciendo guardia en la puerta, en esa piedra, para que no se robaran el cuerpo, fueron testigos de esa resurrección. Ellos vieron cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces salieron corriendo al gobierno a decirle: mira, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ese hombre resucitó. Pero le dijeron: tú no le vas a decir al pueblo que resucitó. O sea, ese hombre se levantó, hay que decirle al pueblo que se robaron el cuerpo. Ellos fueron cómplices para que el pueblo no creyera en la resurrección de Jesucristo. Y es que a veces nosotros viendo milagros, viendo las cosas que hace Dios en nuestra vida o en la vida de otra persona, nosotros decidimos no creer. Aunque nuestros ojos vean lo que Dios hace, solamente en tu familia, en otras personas, en tu vida, tú decides si tú crees o no crees. Y eso ocurrió con esos soldados. Mira qué cosa tan interesante. A veces ni tan siquiera teniendo un milagro delante de tu nariz, tú puedes entender que Dios es el Señor, que el Dios que resucitó, que es el Dios de los milagros, que es el Dios de orden, que es el Dios que establece las pautas en tu vida. Y que interesante ese hecho, ¿verdad? Que viendo, no creyeron. Y no solo no creyeron, sino que decidieron seguir mintiendo ante tal evento para dañar la obra de Jesucristo. ¿Cuántas personas tenemos en el mundo así? Imagínense usted, ¿cuántas personas hay que viendo dañan la obra de Jesús? Posiblemente porque no son testimonios verdaderos o porque hacen silencio y deciden no creer. Bendito Dios, ¿verdad? Así que el no tener un orden, el no creer en esa estructura, el no establecer, el no conocer el orden divino o no tener un orden en general, ¿sabe lo que genera? Un vacío existencial. Genera falta de propósito, falta de significado, confusión, conflictos de todo tipo, frustraciones, falta de dirección, frustración, falta de significado, derrotas, fracaso. Eso es lo que genera la falta de orden. Y esto puede ser en tu vida personal, puede ser en tu iglesia, puede ser en tu ministerio, puede ser en tu trabajo. Si tú estás experimentando alguna de estas consecuencias, amado hermano, yo quiero decirte que entonces tú
tienes deficiencias en el área del orden. Por eso es que Dios me pedía, ordena tu vida personal, tu relación, tienes que poner esto en orden. Y yo tenía la opción de casarme por la iglesia, porque estábamos solteros. Sin embargo, la persona no quiso. Esto es una decisión de dos. Es que el propósito de Dios se tenía que cumplir en mi vida. Tenía que deshacerme de esa relación que no era agradable a los ojos del Señor, para que Dios se pudiera manifestar de manera gloriosa en mi vida. ¿Por qué? Porque fui obediente a las leyes del Señor. Y es que, como dicen por ahí, en la obediencia está la bendición. Así que mire, todas esas consecuencias yo las experimenté en mi vida. Yo experimentaba el sentimiento de frustración, de derrota, el vacío. No hablemos ni del vacío. Yo tenía un vacío existencial, un vacío de amor, de dirección, de significado en mi vida, ¿verdad? Y a veces así, cuando nos sentimos así, empezamos a buscar en diferentes lugares algo que nos dé propósito, algo que nos dé dirección, algo que nos haga sentir que estamos victoriosos. Y sabe que seguimos dando palos, seguimos buscando de pozo en pozo como la samaritana, a ver qué nos sacia. Y cuando venimos a ver, el que se da cuenta dice, espera, que lo que me falta es el orden de Dios. Primero Dios entra en mi corazón y yo le permito, le doy ese espacio para Él hacer en mi vida, poner en orden en mi vida. Y comencé a sentir que dirección, comencé a sentir alegría, comencé a tener significado en mi vida. Mi vida tenía un llamado, tenía un propósito, y yo tenía que trabajar para encontrar ese propósito. Comencé a sentir en medio de todo el caos victoria como hija de Dios. Una victoria grande en mi vida fue empezar a congregar, empezar a tener la gracia de Dios, el cuerpo de Cristo en mi ser, dentro de mi ser, que me fuera dando que la sanidad, que me fuera dando la fuerza física, emocional y espiritual para agradarle y vivir una vida conforme a su corazón. Y es que, ¿verdad? En Job 10:22 dice, tierra de oscuridad y desorden, donde la claridad es oscura. Algo muy actual. Hay luz, ¿verdad? Pero si no hay orden, realmente la luz no existe. Lo que hay es oscuridad. Es una oscuridad disfrazada de que todo está bien. ¿Y qué tan actual en el pueblo que nosotros, en el mundo que nosotros estamos viviendo? Todo está maravilloso, pero realmente estamos sumergidos en la oscuridad. Porque si lo que estamos viviendo no está conforme, no está en el orden de Dios, créame, hermano, que la luz le está engañando a usted, ¿verdad? La luz le está haciendo creer a usted que usted está en orden, cuando realmente lo que hay es un desorden, no solamente en las estructuras sociales, sino también en las estructuras gubernamentales y en las estructuras eclesiásticas. Mucho ojo, ¿verdad? Así que el desorden trae confusión, altera el orden social, moral y público. Piense en los valores morales que tenemos hoy en día. Hoy. Vamos a pensar en Puerto Rico nada más. Pregúntese usted si lo que impera es el orden, la misericordia, la piedad, la amabilidad, la paz en los trabajos, la paz en la calle, en la familia. Si lo que hay es amor en los matrimonios, amor y dedicación de padre a madre a hijos. Lo primero que vemos es que hay muchos abuelos criando, porque no hay responsabilidad, no hay amor. Y dentro del orden divino, Dios nos va creando la responsabilidad de lo que nos compete como madre, como servidora pública. En mi caso, la responsabilidad que yo tengo como maestra, la responsabilidad que yo tengo como servidora, la responsabilidad que yo tengo en la sociedad como tal. Y eso, ¿quién lo pone? El orden de Dios. Porque el orden del hombre, haga lo que usted le dé la gana,
ojo por ojo y diente por diente. Tú me pasaste, lo vimos la semana pasada, me cruzaste con un corte de pastelillo, yo me bajo con bate, yo me bajo con un revólver y te maté. Ojo por ojo, diente por diente. El más fuerte sobrevive. No hay piedad, no hay calidad, no hay amabilidad, no hay amor entre los hermanos. No hay corrección fraterna, lo que hay es que agresividad para imponerme. Y yo me pregunto, en la vida, ¿en algún momento tuviste a Jesús agresivo para imponerse a los fariseos? Para imponerse a los incrédulos? ¿O tuviste a un Jesús que tenía un puesto, un rey de reyes, aquí en la tierra, caminando, que hacía lo que él le pidiera al Padre, el Padre se lo iba a conceder, que levantó a los muertos, que curó a los enfermos, que sacó los demonios? ¿Quién más que Dios pudo haber sido una persona prepotente que tomara jurisdicción y posición de rey soberano, que aplastara al pueblo o que castigara al pueblo? Él lo pudo haber hecho, pero esa no fue la conducta de Jesús. Entonces hoy yo te llamo a ti. ¿Cuál es tu orden? Como servidor, como persona de la sociedad, como trabajador, como supervisor, como empleado. ¿Cuál es tu orden? ¿Es el orden generacional? ¿Es el orden de la sociedad? ¿Es el orden de la violencia? ¿Es el orden del protagonismo, del más que puede, del más que sabe, del más que tiene? ¿Dónde está la humildad, el valor de la humildad? ¿Dónde está el valor de la amabilidad, la piedad y el servicio? ¿Dónde está en tu vida en este momento? Porque Dios ciertamente es un Dios de orden y no solamente lo estableció escrito, sino que también nos lo modeló. Bendito Dios, ¿verdad? Y en esas cartas de Timoteo, ¿verdad? Dice que el orden viene por la gracia de Dios que nos es concedida. Una de las cosas, ¿verdad? Que esa gracia que sobreabundó en mi vida, según yo fui estableciendo y organizando conforme a las leyes del Señor, ¿verdad? Como servidora responsable, me pasó con San Pablo, sobreabundó la gracia sobre mí y me hizo hija de Dios agradable a ese Padre, ¿verdad? Y a eso es que estamos nosotros llamados. ¿Qué dice la Biblia en cuestión de orden? En las cartas de San Pablo, específicamente en esa primera y segunda carta de Timoteo, es interesante ver, ¿verdad? Que nos dice que la oración, la paz y el orden son necesarios en el trabajo, así como en la vida, en la iglesia, ¿verdad? Dice, la oración, la paz y el orden son necesarios en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra iglesia. No podemos separar el orden de la iglesia como que está alejado del orden de nuestra vida social. Se tienen que integrar. Mucha gente dice, iglesia y Estado no se pueden mezclar. No se pueden mezclar en donde haya una jurisdicción una sobre la otra, sino que están las dos como que paralelas. Pero en términos de estatutos y de orden se tienen que integrar, porque yo no puedo ser un jefe desorganizado, un jefe que me impongo, ¿verdad? Un jefe que quizás utilizo mi autoridad para perturbar, para llamar la atención o para no tratar a la gente con dignidad, con justicia, porque el Dios de orden en mi vida tiene que ser reflejado en mi trabajo. Dice uno de los santos que mi trabajo es una extensión de mi llamado. Así que yo no soy maestra por casualidad, yo soy maestra porque el Señor me fue dirigiendo a amar esa profesión, y como maestra mi llamado tiene que hacerse presente, ¿verdad? Esas cartas de San Pablo, ¿verdad? Las cartas a Timoteo nos van dando como unas normitas de que hay que tener todo en orden. El orden de la casa de Dios, por ejemplo, la primera carta de Timoteo, en ese capítulo primero, nos deja saber que tenemos que tener
creencias verdaderas, porque las creencias verdaderas en el orden divino crean organizaciones sólidas. Una iglesia que predica una doctrina sana conforme al orden de Dios, a la palabra, no al orden del hombre, no es utilizar los versículos de la palabra para yo ponerlos a mi conveniencia, porque ahí dice esto, cuando en realidad no dice esto, ¿verdad? Doctrina de hombre, obediencia de hombre. O sea, es que una creencia sana, una sana doctrina va a ser un ministerio, una iglesia, ¿verdad? Un servicio que sea sólido, ¿verdad? Y en estas cartas se relaciona mucho a lo que es la creencia y el comportamiento. Si yo tengo a Dios en mi corazón, porque yo he aceptado a Dios y comprendo sus estatutos y conozco su palabra, yo me voy a comportar conforme al corazón de Dios, conforme al estatuto de Dios. Mi creencia determina mi comportamiento, ¿verdad? La enseñanza de esa fe sana, de esa doctrina sana, de la palabra en realidad, de lo que dice la palabra, me va a llevar a mí a una práctica sana, a una práctica en mi vida, en mi trabajo, sana, conforme a lo que Dios estableció, a lo que Dios quiere en su pueblo, ¿verdad? La sana enseñanza, la sana doctrina, mire, conduce a dos cosas: a la piedad y a la misericordia. Dos cosas: a la piedad y a la misericordia. Si dentro de esas enseñanzas, si usted no tiene afianzado esas raíces de esa sana doctrina, usted va a practicar la piedad por practicarla. Y me refiero, yo puedo hacer obras piadosas, muchísimas. Yo puedo darle comida a los deambulantes, yo puedo ayudar a la mujer maltratada, yo puedo hacer miles y miles y miles y miles y miles de obras. Pero que no estén esas acciones impulsadas por amor y la compasión. La obra piadosa basada en la sana doctrina, en el orden de Dios, son acciones que son impulsadas por el amor y la compasión. No es hacer piedad por hacerla, no es hacerlas por hacerlas en cantidad. Y cuidado con hacer obras piadosas que le den a usted ganancias. Yo voy a ir a orar por ti, pero hermano, me tienes que dar 50 pesos para yo ir a tu casa y orar. Yo voy a ir a predicar, pero me tienes que dar $200 para yo ir a predicar. Cuidado con eso. Son prácticas que no son de sana doctrina. No son de sana doctrina. ¿Okay? Que yo exija una ganancia. La piedad, ¿verdad? Y las obras de misericordia que usted tenga. ¿Sabe lo que es la misericordia? Un trato compasivo. Compasión hacia alguien que merece un castigo, pero usted es misericordioso, como Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cuántos castigos nosotros no nos merecemos? Un montón. Pero la misericordia de Dios lo hace compasivos aún nosotros mereciendo ese castigo. Así que dos cosas tienen que haber en tu iglesia, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu vida como hijo de Dios, como servidor. La doctrina sana te va a hacer obras piadosas, acciones impulsadas por el amor y la caridad. Y ser misericordioso, un trato compasivo con el que falla, con el que comete errores, con el pecador. ¿Cuánta misericordia nos hace falta a nosotros como seres humanos? Muchas veces en la misma iglesia no tenemos misericordia. A veces el sacerdote se puede equivocar, el hermano se puede equivocar, nuestra familia se puede equivocar, el hermano dentro del ministerio puede cometer un error y usted lo menos que tiene es compasión. Es más, no tiene ni piedad, porque piedad
es sentarte quizás a escuchar a ese hermano las razones o las situaciones que tiene que lo impulsaron a cometer ese error. Bendito Dios. Y es que a muchos nos falta estar en ese orden divino. ¿Okay? Y en esas cartas también nos dice que no podemos enseñar doctrinas extrañas, ¿okay? Que no edifiquen a Dios. Cuidado con estas doctrinas donde Dios no es el centro. El centro es el hombre, es la naturaleza, es mi salud, son mis intereses físicos y emocionales, no es Dios. Dios nos deja claro que Él es el centro y que lo demás viene por añadidura. Bendito Dios, ¿verdad? Así que tenemos que tener una unión entre lo que es el oikos, la casa, y lo que es la iglesia, ¿verdad? Y lo que es el orden de Dios, porque ambas las administra Dios. Casa, iglesia y tu vida personal, quien lo administra es Dios. Bendito Jesús, ¿verdad? Importante. Mire, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Donde quiera que usted vaya, si hay confusión, si no hay orden, si no hay paz, muévase en el nombre de Dios. Bendito Dios, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque como hija de Dios, mi meta, no solamente en mi trabajo, sino en mi iglesia, en mi vida personal, en mi familia, es que otros vengan para que conozcan la verdad. Para que conozcan la verdad. A mí no me motiva el temor de Dios, a mí no me motiva la sociedad, a mí me motiva el orden que estableció Dios en todo. Y en ese deseo que Dios va a poner en mí para que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que sepan quién es la verdad, quién es la vida, la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a eso es que estamos llamados. Si en ese lugar hay confusión y no hay paz, eso no está en el orden de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser testimonio de ese orden. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo, y yo hablo por experiencia, ¿verdad? Y puedo presentar un ejemplo bien reciente, ¿verdad? En nuestro trabajo, cómo nosotros podemos dejar ver cuál es el orden divino, a quien nosotros servimos y lograr que la gente llegue a la verdad sin entrar en confrontación. Por ejemplo, cuando uno empieza la gente en temas controversiales, por ejemplo, el matrimonio gays o los anticonceptivos, por ejemplo, ¿verdad? Usted no va a entrar en confrontación por la palabra, porque la confrontación que hace elimina la paz. Y donde no hay paz, no hay orden. Pues entonces usted como servidor está llamado a salvaguardar la paz, y la verdad no se defiende en controversia. Se defiende ¿con qué? Con el ejemplo. Cuando la persona ve que usted defiende una causa, que usted defiende la verdad sin entrar en controversia, la gente le crea curiosidad, porque están tan acostumbrados a que la gente esté peleando, ¿verdad? Por defender su postura. Y yo no tengo que defender mi postura. Yo no tengo que defender mi postura sobre la vacunación. Yo simplemente voy a actuar con mi ejemplo, ¿verdad? Cómo yo actúo, cómo yo sobrellevo la situación, y soy un ente de paz en medio de ese caos. Y yo te pregunto, ¿Jesús en algún momento confrontó al pueblo? ¿Confrontó a los fariseos? No. ¿Qué hizo él? Se esforzó en ser amigo del pecador, en ser la fuente del consejo y sabiduría para aquellos que debían enfrentar grandes decisiones. Y Dios nos hace eso. Dios está con nosotros, nos va guiando a través del Espíritu Santo cuando nosotros estamos en orden y en obediencia, para que usted tome la decisión correcta en el Espíritu, a través de la oración, que nos va a dar la paz y nos va a dar el discernimiento para esa toma de decisiones. Mire el ejemplo de la mujer adúltera.
Vamos a pensar un poquito en ese ambiente que se dio. Jesús está tranquilo escribiéndolo en el suelo y viene corriendo esta mujer para lapidarla y lo cuestiona. Él no entró en confrontación. ¿Qué le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Llevó al pueblo acusador a reflexionar a través del consejo y de su sabiduría divina. ¿Y qué hicieron? Espérate. Que aquí el que más y el que menos tiene un pecadito. ¿Qué hicieron? Tiraron las piedras y se retiraron. Un consejo sabio, una frase sin entrar en confrontación, ¿verdad? ¿Y qué hizo con la mujer? Le dice, ¿acaso ves a alguno de tus acusadores? Yo no te voy a acusar. Pero le dice, vete y no peques más. La mujer tuvo que tomar una gran decisión en su vida. Fue perdonada, pero tenía que tomar la decisión de que de irse y no pecar más. Fíjense cómo Jesús va llevando a la gente a reflexionar en sabiduría para que tomemos grandes decisiones en nuestras vidas, ¿verdad? Es hacer como Jesús, ganarte el respeto de los demás, es ser influencia a otros enseñando y no imponiendo nuestras creencias. Esto fue lo que hizo el Rey de Reyes, un Dios de orden, ¿verdad? El Señor nos invita a nosotros a poner orden en nuestra casa. Dice en Isaías 38:1, dice, pongan en orden su casa porque morirás y no vivirás. Y esta es una frase bien profunda, sumamente profunda, que nos puede llevar a muchas áreas de nuestras vidas de manera interesante. Dice, pongan en orden su casa. Y puede ser la iglesia, el ministerio, nuestra vida personal, nuestra familia. Porque morirás. Puede ser una muerte terrenal, pero también puede ser una muerte espiritual por no tener orden en tu casa, que puede significar tu iglesia, tu ministerio, tu vida personal, tu familia, tu llamado, ¿verdad? Dice, y no vivirás, que puede ser una muerte física, pero también puede ser una muerte espiritual definitiva por no estar alineado al orden de Dios. Bendito Dios. Y wow, voy a llevar a nuestra vida diaria, ¿verdad? En esas cartas a Timoteo también nos habla no solamente de poner en orden nuestro hogar, que ya les expliqué, ¿verdad? Lo que el Señor me llevó a pensar. Hay que llevar con amor todas las áreas de nuestras vidas, aferrándonos a ese Dios de orden, ¿verdad? Porque cada uno va a responder por cada una de las áreas de tu vida. Tú vas a responder como madre, como padre, vas a responder como siervo, vas a responder quizás si eres sacerdote, si eres diácono, si eres ministro de la Eucaristía, tú vas a responder. Tú vas a responder por cada una de esas encomiendas que Dios te dio. ¿Llevaste el orden que yo te pedí o hiciste lo que te dio la gana? ¿Verdad? Así que yo educo, yo siembro, yo doy ejemplo, pero no por falta de conocimiento, porque si yo estoy en el orden divino, lo voy a hacer conforme a lo que Dios quiere poner en tu vida. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Incluso dice en una de las partes de estas cartas a Timoteo, habla, ¿verdad? De cómo las personas de orden, ¿verdad? Puestos de liderazgo, obispo, diácono, sacerdote, cualquier persona de autoridad o de orden, ya sea en un ministerio, en una iglesia, ¿verdad? Dice que debe tener dos cualidades que son sumamente importantes. Número uno, habla de integridad moral. Estas personas de autoridad en puestos de líderes tienen que tener, número uno, integridad moral y una habilidad para relacionarse bien con las personas. Y me llama mucho la atención porque habla de integridad moral en la palabra
y que me lleva a rebuscar qué es integridad moral. Cuando San Pablo le estaba hablando a Timoteo, le estaba diciendo, mira, los obispos, los diáconos, ¿verdad? Ministros de la Eucaristía, estos puestos de liderazgo tienen que tener integridad moral. Mire lo que dice la integridad moral. La integridad dice que no le ha alcanzado algún mal. Una persona honesta, escuche bien, honesta, que tiene control emocional, respeto por sí mismo y por los demás. Esa es una persona íntegra, responsable, disciplinado, directo, puntual, leal, firme en sus acciones, atento, correcto e intachable. Alguien en quien se puede confiar, que posee una gama de aptitudes y capacidades. Integridad moral dice que es el comportamiento del ser humano para hacer lo que debe hacer de acuerdo a lo que Dios demanda. Que tiene todas esas cualidades que acabo de mencionar, pero que sabe hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios manda, no a lo que el hombre, no por panismo, no por emoción, que hace lo que Dios, tiene esa capacidad de hacer lo que Dios manda. Yo quiero que tú te preguntes cuántos de nuestros líderes en cualquier ámbito eclesiástico verdaderamente tienen esa cualidad de integridad moral. Y segundo, la habilidad de relacionarse bien con las personas. Bendito Dios. Y mire lo que encontré. Dice, una persona que no tiene integridad moral afecta la convivencia del lugar o los lugares donde se encuentra. Hace cosas ilícitas. Cuando hace cosas que dañan a las personas. Cuando le violenta los derechos a los seres humanos. Esa persona no tiene integridad moral. Cuando esa persona en ese puesto genera inseguridad, controversia, violencia, deteriora la calidad de vida de los integrantes, ya sea servidores, sociedad, iglesia, grupo, ministerio. Para usted ser íntegro, usted tiene que tener verdaderamente en el corazón a Dios. Debe ser honesto, accionar correctamente. Y es un mensaje contundente en esas cartas de San Pablo a Timoteo. De hecho, en la última carta dice que nadie apague el fuego de Dios en tu corazón. Y que es cierta, unas cartas que fueron escritas, ya usted sabe. Y entonces son, como dice la palabra no pasa de moda, es perecedera, la cruz es la misma, no se ha movido, el Dios es el mismo, Dios no se ha movido, Dios no ha cambiado las normas, Dios no ha cambiado las reglas, es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, ¿dónde está el orden de Dios en tu vida? ¿Tú quieres servirle? ¿Tú quieres ser un portador de buenas nuevas? ¿Tú quieres recibir revelación? ¿Tú quieres recibir dones? ¿Tú quieres ser un ente de paz en tu ministerio, en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad? Tienes que tener en tu vida el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios nos invita, número uno, al orden en lo personal. Nadie da lo que no tiene. Y lo vemos en el Salmo 119, en el versículo 133. Número 1, orden personal, alejarse del pecado, cuidar tu salud. Nuestra forma de hablar y relacionarnos con otros y administrar bien nuestro tiempo.
que haya tiempo para todo lo demás, pero que el primer tiempo de nosotros sea para Dios. Eso es estar en el orden de Dios en tu vida personal. Alejarse del pecado, eso fue lo primero que Él me mandó, ¿verdad? Cuidar mi salud, cuidar nuestra forma de hablar y nuestra forma de relacionarnos con otros y administrar bien nuestro tiempo. Segundo, Dios nos invita a estar en su orden, el orden en la familia. Eso lo vamos a encontrar en Nehemías 4, versículos 13 al 14. ¿Cómo ordenamos nuestra familia según el orden de Dios? Como padres, establecer orden en nuestra familia para que le vaya bien a los hijos. Que señales de Dios a nuestros hijos, en nuestras familias. Hay que hablar de Dios, hay que llevarlos a conocer a Dios. Yo tengo muchos estudiantes que conocen a Dios porque han escuchado de Él, pero no van a ninguna iglesia. Sus padres no los llevan a ninguna iglesia. Y esto es necesario para este tiempo. Dejarles un legado de bendición, enseñarles quién es Dios, ¿verdad? Hacer planes financieros para que los hijos salgan, se preparen y no tengan que mantenerte a ti como padre. No los podemos amarrar, eso no es parte del orden divino. Tú no puedes pretender que tus hijos te mantengan. Comprometer las finanzas de tus hijos, la vida de tus hijos para que te cuiden a ti. No, eso no está en el orden de Dios. Tercero, otra de las cosas que el Señor me pidió: ordenar tus finanzas de acuerdo al orden de Dios. Y eso se encuentra en Mateo 25, versículos 14 al 21. Bendito Dios. Dios nos pide en su orden ser buenos administradores. ¿Qué implica eso? Aprender a vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Escucho bien, aprender a vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Tener sabiduría para no malgastar. No invertir el dinero en cosas innecesarias. Incluso comprar una casa que su sueldo no le da para pagar, o que usted está bien finito y carece de comida en el congelador porque el pago de la casa porque el dinero se va en el pago de la casa. Eso no es un orden de Dios. Eso Dios no nos llama a eso. Evitar deudas innecesarias, embrollarse. Eso no está en el orden de Dios, ¿verdad, hermano? Prioridad en cada uno de nuestros gastos. O sea, el orden de Dios tiene que estar en nuestras finanzas. ¿Cómo sabemos si tenemos orden según el orden de Dios en nuestras finanzas? Estas son unas guías, hermano. Y es importante que tú empieces en tu vida a ordenar cada área de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque una vez tú pongas el orden en tu parte terrenal conforme al orden de Dios, lo demás va a venir por añadidura y tú vas a tener una gracia plena. Bendito Dios. Y por último, 1, 2, 3, el cuarto dice orden en el ministerio. Y eso se encuentra en Marcos 12, versículo 30. Mire esto. En mi ministerio, como sierva llamada, hay que buscar a Dios en oración, en su palabra. Yo tengo que hacer eso en mi vida para yo poder establecer en orden el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Yo tengo que orar y yo tengo que instruirme en la palabra de Dios. Yo no puedo ir por ahí sin formación. Tenemos que formarnos, porque es parte del orden de Dios para que usted pueda establecer el ministerio que Dios le dio a usted y que esté alineado al orden de nuestro Padre. Servir a Dios con todo mi corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque fuimos creados para alabar, para servir a Dios, para ser santos y para adorarle. Nuestra esencia fue creada de esa manera. Miren, ¿cómo pongo en orden mi ministerio personal? Ofrecer a Dios mi tiempo. Desde que me levanto, yo le ofrezco mi día, mi vida, mi corazón, mis emociones, mis pasos, mis palabras, mis observaciones, ¿verdad? Ofrecer a Dios mi tiempo, mis fuerzas, mi casa,
y mis dones, porque nada es mío, todo ha sido provisión de Él. Si Dios está primero, hermano, Él ordenará todo lo demás. Importante, y con esto voy a terminar. Planee y trabaje aquí, pero para vivir en el reino conforme al orden de Dios. Planee aquí y trabaje en el orden de Dios para vivir en el reino, porque usted no se le dio el don de la eternidad. A usted se le dio el don para llegar a la eternidad, no el don de la eternidad aquí en la tierra. Así que para poner en orden todo, ¿sabe qué? Hay que recibir a Dios en nuestro corazón. Hay que abrir el corazón de par en par y vivir en Él, para Él y con Él durante toda nuestra existencia. Bendito Dios, bendito y alabado sea el Señor. Y en el Salmo 37:23 dice: pero por Yahvé, por nuestro Dios, son ordenados los pasos del hombre. Promesa, y Él aprueba sus caminos. Si estamos ordenados por Dios, seguimos el orden de Dios, el Señor aprueba nuestros caminos. Si hay orden divino, al de corazón sincero y al que vaya en armonía con la voluntad de Dios, bingo, Él aprobará sus caminos. Bendito Jesús, ¿verdad? El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Dice en el Salmo 50, versículo 23, dice: el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y el que ordene su camino, aleluya, le mostraré la salvación de Dios. Bendito Jesús, santo eres mi Dios. No es servir a Dios sin Dios, no es servir a Dios a la manera del hombre, es servir a Dios con Dios, en el orden de Dios. Bendito Jesús. Usted puede hablar de Dios porque lo conocemos, porque lo hemos leído, pero usted no tiene a Dios si no lo ha vivido, si no ha experimentado quién es Dios en su vida. Si usted no le ha abierto el corazón de par en par, ¿verdad? Usted puede recitar la palabra y no vive la palabra. Y eso es importante. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor y caminamos en obediencia, en el orden de Dios, dice aquí que nos mostrará su salvación. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Y en este día damos la gloria y la honra al Señor por hacernos un llamado a establecer el orden en nuestra vida personal, en la sociedad, en la iglesia, en los ministerios, a establecer el orden que Él ya ha establecido desde antes de nosotros nacer. Bendito Jesús, bendito Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él ama a sus hijos, porque Él llama nuestra atención y nos corrige con amor, una corrección llena de amor, para que no te pierdas, para que no pierdas tu salvación, para que no te desvíes del camino. Así que en esta tarde, cuando tú recibas esta prédica, le pedimos a nuestro Señor que ponga en nosotros dirección, que ponga la sabiduría para poder comprender cuál es el orden divino que debemos establecer en nuestras vidas, Padre amado. Damos gracias, Señor, por esa palabra que no desfallece, que no desmerece, que no cambia, que sigue siendo la misma, Padre amado. Gracias por ser ese Padre amoroso que nos corriges a cada instante. Gracias por dejarnos ese Espíritu Santo con los dones para darnos la sabiduría y el discernimiento para caminar en espíritu y verdad. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y dile hoy al Señor: Señor,
te abro mi corazón, abro la puerta de mi corazón para que entres, escudriñes, limpies, sanes, liberes, pero que también reconstruyas, que sacies, que llenes, sobre todo de tu gracia, que lo llenes de tu Espíritu Santo hasta que mi corazón rebose de tu gracia, Señor. Señor, en este día, en este instante, dame dirección, dame luz para poner en orden mi vida personal y así que la gracia pueda sobreabundar en mi vida y servirte en espíritu y verdad, para comprender mi llamado, para obedecerte y para tomar mi cruz y seguirte. Bendito Dios, te doy las gracias, Señor, por amarme tanto, por permanecer a mi lado y por permanecer entre nosotros, Señor. No permitas, Padre amado, que la desobediencia y el caos a mi alrededor pueda desenfocarme de tus caminos, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. En este día reciban la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo y reciban un abrazo de esta humilde hermana Marta, que sin Dios nada es. Bendito Dios. Gracias, Señor.